Muy buenas, ¿cómo lleváis las canalizaciones? ¿Y el despertar? Os traigo un temazo. Porque es que, de verdad amigos, nos han contado unas mentiras sobre el agua. ¿Para qué más? Así es que hoy hablamos de la gran mentira. En el vídeo anterior nos hicimos la gran pregunta. Perdón, que no os he dado la bienvenida. Bienvenidos al vídeo número 4 de esta serie sobre canalización y de cómo crear un portal de luz y crear un cuerpo capaz de sostener la energía. Ahora sí, basta de presentaciones y vamos allá. Si somos un 70 o un 80% de agua, la pregunta es, si mi cuerpo es un canal de transmisión y emisión de la canalización, ¿cuánto de importante es la calidad de mis aguas internas? Porque canalizar es recibir y emitir energía. Y si el agua es conductora... Así es que vamos con la gran mentira, porque yo esto sé que os mola. Os causa intríngulis esto del cotilleo. Mirad, el agua no hidrata. Y esta es la gran mentira. A ver, ¿cuántos de aquí tenéis falta de vitalidad o cansancio? Bueno, yo ya estoy mejor. Vale, pero ¿estáis comiendo bien y estáis durmiendo bien? No, no me mintáis, no, que yo sé que vuestras cositas hacéis. Bueno, pero ¿y si el problema no estuviera ahí y el problema estuviera en el agua que bebes? Y esta es la gran trampa, la trampa número 1. Fijaros, en el año 50 se empezó a implementar un proceso en el agua que se llama la osmosis inversa. En este proceso, donde hay una limpieza del agua que bebemos, que esa es la parte positiva, tiene también o se produjo la parte negativa, que es que cuando exponemos al agua a este tipo de procesos, pierde minerales. Entonces, esto, claro, ¿qué pasa? Que el cuerpo no tiene agua, cuando tiene sed, perdón, no tiene sed de agua, tiene sed de minerales. Y esto, las embotelladoras lo vieron y aquí dijeron, aquí hay tema. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que cuanto más agua sin minerales bebo, más fácil estoy eliminando los pocos minerales, estoy lavando mi cuerpo de todos esos minerales que sí ya estaban. Por lo tanto, mi cuerpo sigue teniendo sed, porque aunque le estoy dando agua, no le estoy dando la cantidad suficiente de minerales. Por lo tanto, esto es un chollo, esto es como los procesados. Cuanto más azúcar como, más azúcar me pide mi cerebro. Esto es lo mismo, cuanto más agua bebo, más sed tengo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no tiene sed de agua, sino de minerales. Y esto es el gran engaño que nos han hecho para vendernos. Cuanto más bebes, más deshidratado estás. Por lo tanto, no se trata de beber más, se trata de la conductividad, se trata de beber agua que esté cargada de los minerales que nuestro cuerpo necesita. Fijaros, el cuerpo funciona con electricidad, con bioquímica. De hecho, es que el agua debería de tener los minerales básicos para que esa conductividad se pudiera dar. Pero resulta de que la mayoría de personas, y más la gente del mundo, y muchas personas del mundo espiritual, beben agua muerta. Los minerales nos hacen falta para el buen funcionamiento del cuerpo físico y del sistema nervioso. Sin minerales el sistema nervioso no funciona y el proceso de canalización no deja de ser un proceso donde el órgano más importante, o bueno, no más importante a lo mejor, pero donde el sistema nervioso juega un papel brutal. Nuestro cerebro, nuestra red neuronal es la que transporta la electricidad necesaria para que ese proceso de canalización se pueda dar. Fijaros una cosa, en el desierto los caminantes lo que hacen es chupar una piedra de minerales. ¿Por qué? Porque saben que si beben agua estarían perdiendo los pocos minerales que ellos tienen y perderían la energía. Por lo tanto, lo que hacen es chupar piedras que están compuestas de calcio, bicarbonatos, magnesios, para no deshidratarse. Entonces, la pregunta es, si estoy bebiendo este agua de... Voy a dejar aquí un iconcito porque no voy a decir la palabra porque queda muy feo, muy soez, y lo mismo me desactivan el vídeo y no lo podéis ver. Así es que, si estoy bebiendo este tipo de agua y llevo tantos años, ¿por qué sigo viva si es tan malo esto?
Porque vale, bien, me encuentro un poquito mal, estoy cansada, pero estoy viva. ¿Qué está pasando aquí? Y es que aquí es donde aparece la inteligencia del cuerpo, la inteligencia de la vida. El agua tiene su propia, de verdad, inteligencia y es capaz de ordenarse de diferente manera según en el medio donde esté y según las necesidades. Entonces el agua cuando entra en nuestro cuerpo, por eso no nos morimos, porque se ordena de tal manera que se convierte en otro tipo de agua. Mirad, el agua tiene 4 fases. Hasta ahora conocíamos la fase de sólido, líquido y gaseoso, pero tiene una fase más, que es un estado en el cual este agua está como viscosa, y es así como está dentro de nuestras células. Esto lo que hace es que facilita la propia conexión o la propia conductividad que tiene este agua. Es como genera, como si cada célula, mejor dicho, se convirtiera gracias a esto en una pila biológica. Imaginaros, qué pasada. Mirad, vamos a verlo con este esquema súper chulo que os he hecho, está muy currado, os lo digo. Mirad, beber el agua correcta es como generar el cableado necesario, ¿vale? Para poder generar, dicha la redundancia, un buen impulso eléctrico. Imaginar que cada uno de estos puntitos fuera un electrolito o son sales que nuestro cuerpo necesita. Cuando el organismo tiene todo lo que necesita, se forma como nuestra carretera, ¿vale? El problema está en que, claro, nosotros bebemos cantidad de agua porque yo creo que estoy deshidratado, y la mayoría de sistemas no es que no estén funcionando por la cantidad de agua que bebemos, es que no están funcionando porque el agua de su cuerpo es incapaz de poder ordenarse porque le faltan los eslabones necesarios en la cadena, que son los electrolitos. Cansado, no duermes bien, no tienes energía porque te faltan estos eslabones. Entonces, fijaros, algo que yo voy a repetir en este vídeo millones y trillones de veces, más que las estrellas. Canalizar es una movilización de la energía, y canalizar exige un cuerpo con mucha energía, porque si no, al final acabamos súper cansados. Y de hecho, es que os digo más, por eso la mayoría de personas, de verdad, acaban aún más enfermas en las noches oscuras del alma, porque su foco está en desarrollar dones, en hacer otras cosas que realmente no poner el foco en su propio cuerpo o en su propio sistema. Claro, si yo no tengo una pila biológica, o sea, unas células con un correcto funcionamiento, esto cada vez va a generar un mayor desequilibrio energético primero y luego químico en el cuerpo, porque al final sabéis que nuestro cuerpo físico obtiene la energía de nuestro cuerpo energético, pero si el cuerpo energético está débil, está apagado, es obvio que al final acabará afectando a nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, aportar al cuerpo los minerales que necesita, lo que nos va a hacer es aumentar nuestra vibración, y de esto ahora vamos a estar hablando, ya lo veréis. Mirad, en el vídeo anterior hablamos de lo que es el agua viva y el agua muerta. Dimos las diferencias entre estos dos tipos de aguas, porque me parece clave no solo para saber el agua que está fuera de mi cuerpo, sino para entender ¿no? Y hacerme las preguntas correctas de qué tipo de agua es la que yo necesito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una agua viva y una agua muerta? Pues de esto vamos a estar hablando aquí. Pero antes te digo, mira, hoy en día, repito esto, en las personas que están en el desarrollo, que hemos pasado por un desarrollo espiritual, la mayoría de personas, no todas, ponemos el foco en el lugar incorrecto. Yo quiero meditar, y voy a empezar a meditar, voy a empezar a activar mi pineal, yo quiero desarrollar mis dones, solo trabajar en mis creencias. ¿Y tu cuerpo? Porque el cuerpo es la parte más importante de los procesos energéticos y espirituales. El cuerpo es la antena en un proceso de canalización. ¿Y el agua? Si somos un 70 o un 80% de agua, ¿por qué no tenemos en cuenta el agua? Porque de verdad, o sea, al final sabemos de todo, porque yo lo veo por ahí y me ha pasado, por eso lo estudio, porque también me ha pasado y me toca de cerca. Sabemos de todo menos de lo más importante, nuestro cuerpo. El agua.
¿vale? Fijaros una cosa, voy a dar otro dato más. Un cuerpo cuando tiene un 2% menos de agua, tiene una deshidratación de un 2%, es un cerebro que se inflama, es un cerebro que no funciona, es un cerebro que no tiene memoria, es un cerebro que le cuesta concentrarse. ¿Y cuál es una de las características básicas de la canalización? La concentración. Si no hay concentración, yo no puedo canalizar porque mi mente está dispersa. Imaginaros, si es importante. Cuando el cuerpo está deshidratado, no hace bien la digestión porque el sistema digestivo se inflama. ¿Esto qué hace? Si yo no digiero bien, mi cuerpo se va a llenar de toxinas porque la comida está sin digerir. La mayoría de nutrientes y la microbiota está hecha una basura ahí, entonces el cuerpo se llena de eso mismo, de basura, y la toxicidad baja nuestra vibración, nuestra frecuencia, porque la toxicidad al final nos está enfermando cada vez más. Además, que un cuerpo que está deshidratado es un cuerpo que entra en estado de alarma, es un cuerpo que está en simpático, que tiene activado el sistema simpático constantemente. ¿Y qué es lo que necesita? Una canalización, necesita relajación, necesita que el cuerpo se active el sistema parasimpático, o sea, el sistema que nos ayuda a tranquilizarnos, a digerir, a realmente poder entrar en un estado meditativo. Si este sistema no se activa, olvídate, no vas a poder relajarte, no vas a poder meditar, no vas a poder canalizar, porque necesitas esa parte del sistema nervioso activada. Entonces, canalizar no deja de ser el dejar entrar una consciencia en nuestro cuerpo, pero si nuestro cuerpo no está fuerte, si nuestras células no funcionan correctamente, ese ser en realidad no va a querer conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nos va a poder hacer daño. Otra cosa es que tú creas que canalizas con la mente, otra cosa es que acabes enfermo y sea un aprendizaje para ti, o que te acabes dejando porque realmente has agotado tu sistema eléctrico. Sí, dicho esto, ¿qué diferencia hay entre el agua viva y el agua muerta? El agua no tiene que tener sabor y hay aguas que saben. El agua no tiene que tener olor y hay aguas que huelen. Esto ya es un punto para que aprendamos, sin saber nada más, qué diferencia, qué agua puede estar mejor o peor, ser de mejor calidad o peor calidad. Fijaros, si os voy a dar algo que me pasó este verano que me quedé alucinada. Hice unas legumbres, este verano o el pasado, no recuerdo, hice unas legumbres con agua del grifo y a las 3-4 horas, no las había sacado todavía, no las había escurrido, porque yo normalmente lo que hago es quitar ese agua y porque normalmente salen muchos antinutrientes a ese agua y como no estaba todavía bien del sistema digestivo, pues prefiero tirarla y luego pues, pues si tengo que hacer caldo, añadir esas legumbres a las recetas que haga. En 3-4 horas que no había quitado el caldo, olía a podrido, olía mal. Fijaros si hay diferencia entre cocinar. Ya no solo es bebérmela, es ni el agua del grifo, ni bebérmela ni para cocinar, porque realmente, o sea, al final, todo lo malo que tiene ese agua, pues da igual lo que lo utilices para cocinar, te lo vas a comer igual, ¿no? Te lo vas a beber o comer igual. Entonces, tenemos aguas de diferentes calidades. ¿Cuál es el agua de mejor calidad? El agua de manantial, sin duda, es el agua que proviene de madre tierra. Y aquí aparece otro de mis gráficos, súper gráficos. Fijaros, esto es el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, el planeta Tierra es una gran pila y está compuesta por electrones por dentro de ella y protones por fuera de ella. Esto es una célula humana. La célula humana es al contrario. Lo que tenemos son electrones en la membrana celular y en el núcleo tenemos los protones. Por eso es tan importante pasar el tiempo con Madre Tierra, porque ella al final es la que nos va a proporcionar los electrones necesarios para estas membranas. Mirad, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Pues la pérdida de estos electrones. Es esa polaridad
cuando se pierde la polaridad celular, es cuando el cuerpo empieza a enfermar. Por eso es tan importante pasar tiempo en la naturaleza, comer de madre tierra, beber de madre tierra, porque nos va a proporcionar los electrones que necesita nuestra célula para sanar y tener una vibración alta, porque al final la vibración, la frecuencia, no es nada espiritual, es ciencia, es biología, es salud. Cuanto más salud hay en nuestras células, cuanto mejor funcionan, más electrones tienen, mejor vibran y por lo tanto mi frecuencia mayor es. Por eso las personas que cuando tienen una alta frecuencia, no se enferma, pero no te enfermas porque estés conectado a Dios, que también, pero ¿entendéis? Es porque su cuerpo tiene una cantidad de electrones suficientes como para defenderse, para defenderse de las diferentes adversidades. Su sistema funciona de manera correcta, tiene un sistema óptimo, ¿entendéis? Y por eso esto es más ciencia que espiritualidad, pero lo podemos ver desde el lado que queramos, desde el lado que más nos guste, lo podemos observar, pero esto es salud y esto es frecuencia. Entonces, ¿cómo podemos obtener, ya os digo, electrones de madre tierra? Pues 1, bebiendo de agua de manantial o lo más cerca posible a esto. 2, eso es agua viva. Agua viva también hay dentro de cada verdura. Esto es una zanahoria, aunque no sé si parece o no. Vale, pues el agua tiene su propia como sangre, ¿no? Y ese agua está viva, está repleta de minerales, de electrones, que son los que necesitamos. Por lo tanto, los jugos verdes o los jugos de diferentes colores, comer frutas y verduras, nos van a proporcionar los electrones que necesitamos para tener una vibración alta. ¿Por qué? Os preguntaréis, entonces el agua del grifo al final no deja de ser agua de madre tierra, el agua no se crea, o sea, puede ser que sí, pero el agua viene de manantiales, ¿no? Claro, esta es otra de las grandes preguntas. ¿Qué pasa con el agua del grifo? ¿Por qué ese agua está considerada muerta? El agua, para poder ser embotellada o llegar a nuestras casas, necesita pasar por kilómetros de tuberías metálicas. Ahí está la clave. El metal le roba electrones al agua. Por eso el agua del grifo, aunque haya pasado por una osmosis, aunque le hayas quitado la mayoría de los residuos secos que pueden ser dañinos para nuestro organismo, sigue siendo un agua muerta, porque no tiene la cantidad suficiente de electrones como para poder recalibrar nuestro cuerpo energético. Y además, el agua capta información. El agua es capaz de captar emociones. De esto estuvimos hablando en el vídeo 3. Te aconsejo de que los veas en orden para que veas cómo han ido guiándome a localizar y crear un portal de luz en la naturaleza para poder canalizar y hacer activaciones, y cómo me han ido guiando a crear una buena antena, que somos, cómo mejorar el cuerpo físico, cómo aumentar la vibración para que este tipo de energías pueda soportarlo el cuerpo sin enfermarse y se pueda dar una buena comunicación. Entonces, dicho este paréntesis, pues vete a ver el vídeo 3, porque ahí hablo de las emociones y el agua, de cómo es una tecnología súper poderosa y cómo es capaz de captar emociones tras su paso. Otro tipo de agua viva es el agua solarizada, que es la que exponemos a la luz solar. Esto lo vamos a hacer siempre en cristal, ¿vale? No vamos a exponer agua embotellada en botellas de plástico, porque el calor lo que va a hacer es que este plástico, pues vaya soltando al agua microplásticos, y al final va a ser, en vez de un agua solarizada, va a ser un agua súper tóxica. Entonces vamos a meter agua en una botella de cristal y la vamos a exponer unas 3 horas a la luz solar. Esto lo que va a hacer es que el agua, como hemos dicho antes, es súper inteligente y se organiza, ya lo hemos dicho, dependiendo del medio en el que esté, organiza sus moléculas de una manera u otra. Entonces, el sol, la luz del sol, no deja de ser ondas electromagnéticas que cuando pasan por el agua dejan sus electrones en el agua. ¿Qué hace esto? Que se energiza.
energiza el agua, por lo tanto, cuando la bebemos, energizamos también nuestro cuerpo. Esto lo que hace es aumentar la vibración del agua. ¿Y qué es lo que buscamos en el desarrollo espiritual? Cuando queremos desarrollar nuestros dones, cuando queremos canalizar, tener una alta vibración. Por lo tanto, son estrategias que súper chulas, que las tenemos que implementar sí o sí en nuestro día a día. ¿Cómo saber si un agua está cargada de electrones? Pues ¿sabéis cómo? Porque está fría. Fijaros una cosa, cuando, da igual que el manantial, que te vayas al sur de España, que esté a 40 grados fuera, que siempre va a estar súper fresquita. ¿Esto por qué es? Porque los electrones le dan bajan la temperatura del agua. Y además, como está repleta de magnesio, de potasio, de bicarbonatos, que es lo que le da la alcalinidad al agua y la hace, pues eso, un agua de alta vibración. Fijaros, hay una cosa también súper importante, porque el agua nos da energía. El agua no tiene calorías, tiene 0 calorías, pero el agua da energía. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua carga la batería para que el ATP, que es el adenosintrifosfato, que es la moneda energética o la molécula que necesitan nuestras células para funcionar, porque el ATP nos ayuda a captar, almacenar y transferir la energía necesaria para que la célula pueda hacer o desarrollar sus distintas funciones. Así es que fijaros si es importante el agua, y por eso solo con beber agua ya esto proporciona energía, ¿vale? O por eso cuando no bebemos agua, mejor dicho, estamos sin vitalidad, sin energía. Y es que estamos viendo cómo el agua de verdad tiene su propia consciencia, es un ser inteligente, es capaz de ordenarse, de distribuirse, de moverse dependiendo del líquido donde esté. Es el único, de hecho es el único elemento de la naturaleza que tiene todas estas propiedades. El único que es capaz de organizar sus moléculas sin cambiar su química y poder, dependiendo del sitio donde esté, para tener una función u otra. Nos vamos dando cuenta también de que el cuerpo no es un motor químico que obtiene energía solo de los alimentos o a través de los alimentos, es que el cuerpo es un sistema hidráulico. Entonces, cuando vemos el cuerpo desde esta funcionalidad o con esta característica, de verdad, nos damos cuenta de la importancia del agua que bebemos. Entonces, dicho esto, vale, me has contado aquí unos rollos que te cagas, pero yo quiero cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer en mi día a día? Dame tips, ¿no? Que se diría. ¿Qué puedo hacer en mi día a día para llenar mi cuerpo de electrones? Vamos allá. Pues vamos con 5 cosas que puedes implementar en tu día a día. La primera cosa que puedes implementar es cargar de luz no solo tu agua, sino también tu cuerpo físico. De verdad, el exponernos al sol es súper importante porque en nuestro cuerpo de luz se carga de luz a cuando le da luz solar, ¿vale? Y además es que tenemos los cuerpos de luz súper apagados porque nos pasamos el día con luz artificial, las pantallas, en el trabajo, en casa, los móviles, ¿verdad? Nos pasamos el día cargando de luz artificial nuestro cuerpo. Por lo tanto, es súper importante exponerse al sol. Y luego es que además el sol, dependiendo de la luz, del horario en el cual nos expongamos, le envía señales diferentes a nuestro cuerpo para que pueda organizarse. Por eso es importante ver el amanecer y ver el anochecer y salir al mediodía también, un ratito también, que el cuerpo vaya detectando las diferentes horas del día, ¿vale? Para que pueda organizarse a nivel químico. El agua necesita conductividad, el agua necesita minerales. Por lo tanto, en nuestro día a día va a ser súper importante que empezamos a añadir jugos verdes, jugos de hortalizas, jugos de frutas, que empecemos a solarizar el agua, que bebamos lo más de manantial posible y que nunca, jamás bebamos del grifo. ¿Vale? Además, podemos también ponerle, porque esto es importante, ¿vale? Esto que voy a decir,
el cuerpo necesita adaptarse. Si eres una persona que está muy deshidratada, no empieces a tomar jugos verdes todos los días, además le añado sal marina al agua, no, stop, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, voy a beber día sí, día no jugos verdes, o voy a ponerle un poquito de sal marina al agua que bebo, ¿vale? Poco a poco voy a ir aumentando esa concentración de sales para que el cuerpo, que llevaba mucho tiempo deshidratado, llevaba mucho tiempo sin contacto con ciertos minerales o con esas concentraciones, aprenda a volver a trabajar en esas circunstancias, ¿vale? Porque si no, podemos saturar al cuerpo. Entonces es importante las cositas hacerlas poquito a poco. Otra manera de devolverle o de beber agua viva es comprar plasma o agua marina directamente de la farmacia. Y aquí lo que vamos a hacer es, por cada vaso de agua de agua marina o de plasma, lo que vamos a hacer, si no te lo pone lo contrario, mirad las recomendaciones de uso, ¿vale? Pero si no, lo normal es, por un vaso de agua salada, de agua de mar, se ponen 5 de agua normal, ¿vale? Sería 1:5, la proporción correcta. Y si estáis muy cansados, de verdad, si estáis muy cansados, no sabéis qué os pasa, no dormís bien, ya os levantáis mal, la mayoría de ocasiones es porque tenemos un déficit de 2 minerales, magnesio y sodio. Y más si sois personas que estáis trabajando con la energía, estáis en un proceso de despertar, de noche oscura del alma, donde pues tenéis un sistema nervioso muy activado, por lo tanto hay un desgaste brutal de esos minerales. Entonces, ¿qué podéis hacer? Beber un vaso de agua, lo llenáis, exprimís un limón y os ponéis una cucharada de sal. Eso un día, eso no se va a hacer todos los días porque aumentarían mucho los niveles de sodio, ¿vale? Y tampoco queremos pasarnos. Pero para ese momento de bajón energético, te lo disuelves bien y te lo bebes y veréis como 15-20 minutos le habéis devuelto la energía al cuerpo. Yo lo he hecho y ha sido, de verdad, o sea, un antes y un después. Y de hecho, ¿sabéis qué? Sobre todo me ha hecho darme cuenta, tomar conciencia de la importancia de los minerales en mi cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? Paso. Cosa número 3. La comida no solo alimenta o nutre, también organiza. Por lo tanto, en nuestro día a día es súper importante empezar a comer frutas y verduras. ¿Por qué? Porque es comida viva y tienen las matrices biológicas que nuestro cuerpo necesita para organizarse, para recuperarse y elevar la energía. Cosa número 4. El entorno. El exponernos a la naturaleza, salir, andar, hacer senderismo, pasar tiempo aunque sea en un parque que haya árboles y césped, lo que podáis dentro de vuestras posibilidades de donde viváis, tocar las plantas de los pies y las manos con el suelo, respirar aire puro. Esto regula nuestro campo electromagnético. Esto es muy necesario para recargar nuestro cuerpo de electrones, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Y cosa Número 5. súper importante, el estado interno. Mirad, cuando estamos pasando por un proceso de estrés crónico, como puede ser el despertar, la noche oscura del alma, cuando estamos nerviosos y no sabemos gestionar nuestras emociones, esto, habéis notado que estoy nervioso, es que estoy como alterado, ¿no? Claro, es que realmente yo he llegado a notar como electricidad por todo mi cuerpo. Y es que es eso, es que hay electricidad por todo tu cuerpo, tu sistema nervioso está hiperactivado. Por lo tanto, no para de pasar electricidad por todo tu sistema nervioso. Claro, por eso nos tensamos, por eso hay malas digestiones, porque realmente hay un desequilibrio en esa electricidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los minerales son muy necesarios para el impulso eléctrico. El calcio es necesario, el magnesio es necesario. Entonces, claro, hay un desgaste brutal de minerales. No bebo el agua que necesito, mejor dicho, sino que también estoy pasando por un proceso de estrés, el cual está aún desgastando más mi concentración mineral. Por lo tanto, es importante aprender a gestionar la mente, aprender a gestionar esas emociones, porque el cuerpo, si no, se alteran las señales químicas del cuerpo y el cuerpo es incapaz de organizar sus recursos de manera correcta y óptima, ¿vale? Entonces, dicho esto, no hay que hacer más.
No hay que hacer más cosas. Fijaros que os he dado consejos súper fáciles, pero sí que por favor empezar a eliminar todo aquello que os drena energía, y el resto se va haciendo poco a poco. Poco a poco me voy bebiendo un batido verde cada vez que me acuerde, voy poniendo un poquito más de sal en el agua, voy comprando un agua que sea mejor, ¿entendéis? Voy poco a poco mejorando todas estas cosas. No hace falta que sea todo de golpe, pero sí tener en cuenta esto, porque realmente, de verdad, para poder canalizar, para poder hacer terapias energéticas, necesitamos un cuerpo fuerte y necesitamos, de verdad, que tener una agua espiritualizada, que digo yo, tener nuestras aguas de manera correcta, porque al final el agua es lo que nos va a ayudar a abrir esos portales. Nuestro cuerpo es la antena, por lo tanto, nuestra agua sigue siendo un portal. Pero claro, aquí yo me hice otra pregunta, porque yo soy la de las preguntas, porque realmente hacerme las preguntas correctas me está llevando a la información que necesito saber para mi crecimiento espiritual, para poder abrir portales y para poder generar una antena fuerte. Sí, hay otro líquido muy importante en nuestro cuerpo, que es la sangre. Entonces, y además es que cuando estaba haciendo esto, estaba constantemente escuchando en mi cabeza: háblales de la eterización de la sangre, háblales de la eterización de la sangre, háblales de la eterización de la sangre, porque la sangre es el elixir de la vida, como dicen los alquimistas, ¿no? Necesitamos también tener una sangre espiritualizada, una sangre eterizada. Pero ¿y esto cómo se consigue? Pues esto lo vamos a ver en el vídeo número 5. De verdad, familia, esto es clave. Si queréis iniciaros en el mundo del desarrollo espiritual, en el mundo del despertar espiritual, no solo es importante que aprendáis cómo trabajar fuera, lo más importante que tenéis que aprender es cómo trabajaros por dentro. Con esto incluyo al cuerpo, ¿vale? Es muy importante aprender a recalibrar nuestro propio cuerpo, a convertirnos en nuestros propios maestros. Así es que no te pierdas el vídeo número 5, porque vamos a estar hablando de la eterización de la sangre.